Y hoy continuamos aquí en T13 Noticias con el apoyo de la Fundación Pacunam con la serie de reportajes En busca del Reino Can. Conozcamos ahora más sobre los antiguos reinos mayas. El sistema político maya estaba encabezado por un rey, el Ulahau, el rey divino. Es en el período clásico donde se puede visualizar cómo fueron nombrados los reyes y qué títulos tenían. Ellos eran el centro de las ciudades. Pero a través del tiempo, en el periodo clásico, la figura central poco a poco se va convirtiendo en el rey, y es donde nace entonces el concepto de retratarlo en un monumento de piedra, para que obviamente fuera para la eternidad, y de incluso siglos después se le agregan entonces ya inscripciones que nos dan los detalles de la vida de estos señores. Cada dinastía, cada rey, cada familia real dejaba plasmado en piedra caliza una forma de escudo heráldico, de representación, de título, lo cual sería recordado por siempre. En los textos mayas, en los títulos, cuando hablan de esos reyes y todos sus logros, los reyes tienen sus nombres y varios títulos. Uno de esos títulos es un título que lo identifica como el rey divino de un lugar. Eso lo hemos llamado el glifo emblema. Y cuando este glifo emblema se encuentra, nosotros como arqueólogos e epígrafos nos damos cuenta o interpretamos ese glifo como una evidencia de la autonomía política de la ciudad o del lugar donde está escrito este glifo emblema. Pero los reyes mayas también buscaron la expansión de sus dominios. Buscaron alianzas, ciudades afines y leales, una red completa de poblaciones a su favor. Según los expertos en el tema, llegaron a establecer prácticamente estados. Es por ello que algunos arqueólogos a esto lo han llegado a denominar la teoría de los superestados mayas. El patrón que sale es que hubo un sitio, Calakmul, que hizo un gran esfuerzo de aliarse con muchas ciudades al sur de Calakmul, porque Calakmul está al norte en Campeche, Tikal está en el centro del Petén, y estas ciudades como esta de la Corona Sagnité, o Huacaperú, o Cancuén, Dos Pilas, Caracol en Belice, Copán en Honduras, todas esas ciudades que están más al sur, lo que vemos en sus textos son referencias a estos, o a Tikal o a Calakmul. Lo que nos hemos dado cuenta es que la fuente de esas conexiones, las fuentes, perdón, de esas conexiones, o mayormente son Calakmul por un lado y Tikal por el otro. Entonces, de ahí sale este concepto del superestado, o sea, es el estado-ciudad que por ciertas razones se puede agrandar. Simon Martin, a principios de esta década, propuso precisamente que la política de gran parte del periodo clásico giraba en torno a las ciudades de Tikal y Calakmul. A un principio se vio como una teoría muy simplista, pero con el pasar de los años, la evidencia más que todo epigráfica, poco a poco está consolidando la idea de que las ciudades menores casi que estuvieron obligadas a aliarse, ya sea Calakmul y Tikal. Estratégicamente, fue así como los mayas conformaron y establecieron sus dominios en ciudades más pequeñas.
en busca de mejores rutas de comercio, en la continuidad de la dinastía. La evidencia que hay un control sobre grandes masas de población. Para el año 350 a.C., que se empiezan a construir estas grandes pirámides, el control social debió haber sido enorme. No era fácil poner a trabajar a miles de obreros en obras estructurales de beneficio para la sociedad, y eso marca que había un control político, un control ideológico, que era el que estaba dominando en esta civilización. Pero, ¿fue el reino Kan uno de esos grandes estados mayas? ¿Cuándo se propone la existencia del reino Kan? ¿Cuáles fueron las ciudades en que se encontró el glifo de la serpiente? El reino Kan surgió como concepto desde el mismo momento en que el glifo emblema se descubrió como la expresión que los mismos mayas nos dejaron de sus estados territoriales. Los glifos emblemas fueron descubiertos por Heinrich Berlin a mediados de los años 50 y se empezaron a identificar, por supuesto, los glifos de Tikal, de Copán, de Quiriguá, de Piedras Negras, y ya en los años 80 Joyce Marcus fue quien empezó a estudiar el glifo de la serpiente, porque los epigrafistas se dieron cuenta que este glifo de la serpiente aparecía en todos lados. Sin embargo, no se sabía dónde era la capital. Y es en los años 80 cuando se identifica Calakmul como la capital del reino Kan en el periodo clásico, y posteriormente se encuentra que el glifo Kan aparece también en el sitio de Tsimanché, en Quintana Roo, posiblemente como la capital anterior a Calakmul. Y hoy pues existe una teoría en que la ciudad del Mirador pudo ser la capital original del reino Kan. Es el doctor Richard Hansen quien, a través de múltiples estudios conjuntamente con el epigrafista Stanley Gunther, quienes se dan cuenta que la cerámica estilo códice del periodo clásico tardío tiene evidencias de una dinastía, de un sitio que refiere mucho tiempo atrás del periodo clásico. Es el mismo Richard Hansen que reafirma su teoría sobre la existencia del reino Kan y los orígenes de este emblemático reino de los mayas. Bueno, tenemos la evidencia de que el reino Kan fue el primer estado en las Américas, hablando de un estado político, económico y social. Y por lo tanto hemos definido de que en el preclásico había una majestuosa formación de una red de ciudades. Y esa red de ciudades estaba conectada por las calzadas, y por eso lo hemos identificado hasta el glifo Kan, que dice Kan Culebra, en todos estos sitios, indicando una unificación, un poder económico, militar y social tal vez en esta zona. Ubicado específicamente en la zona núcleo del Parque Nacional